Hola, saludos a todos. Soy José Israel. Voy a tratar de explicar en forma somera el por qué estudiar economía. Soy profesor de economía, específicamente del área de historia y doctrinas económicas. Lo hice esa labor durante más de 25 años. Entrevisté a cientos de estudiantes que aspiraban a estudiar la carrera profesional de economía. Ahora en mi retiro, pues creo que es importante clarificar algunos aspectos mínimos que debe tener o debe contemplar un aspirante para estudiar la carrera de economía. ¿Por qué estudiar economía? Pueden haber razones desde el punto de vista personal, profesional y familiar. Bien puede estarse pensando en la empleabilidad o puede pensarse también en un proyecto desde el punto de vista del emprendimiento, es decir, de la creación de empresas. Pero hay que tener en cuenta que la economía es una ciencia social y que tiene en cuenta obviamente todos los cambios que se presentan en la sociedad y que de alguna manera es importante también tener en cuenta las competencias básicas que se deben tener para iniciar la carrera. En este orden de ideas estaríamos hablando de las competencias matemáticas y la parte de la lectoescritura, entre otras. La economía como ciencia social tiene que tratar de resolver un problema en primera instancia que sería la escasez, que se ha resuelto a través de la historia por medio de la fuerza bruta, en la barbarie, la autoridad y la tradición en las instituciones y a través del mercado en la modernidad, con las dislocaciones que de alguna forma como economistas todavía nos queda pendiente por resolver desde el punto de vista social con la desigualdad, la concentración del capital, la corrupción, la recesión y la depresión económica, el desempleo, la inflación, la brecha que se presenta desde el punto de vista ambiental y la falta de ética y moral en algunas de las decisiones. Ahora, otro aspecto que es importante que enfrenta la economía es precisamente el ciclo económico, la crisis económica, las pandemias y los efectos que genera la naturaleza. La economía como ciencia social tiene su base de respuestas en la teoría económica y en este orden de ideas podríamos hablar desde la ortodoxia o desde la heterodoxia. Desde el punto de vista ortodoxo tendríamos como base la teoría clásica y aquí estaríamos incluyendo la microeconomía y la macroeconomía, que en su evolución histórica lo que antes era una heterodoxia se ha convertido en ortodoxia, como pasó con la macroeconomía en este orden de ideas después de la publicación de 1936 de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero por parte de Keynes. Desde el punto de vista heterodoxo, estamos hablando de las ciencias sociales que estudian los cambios en la sociedad desde la antropología y la sociología y la psicología, que precisamente ha generado varios noveles de economía desde el punto de vista del análisis de la psicología del hombre económico. La economía como ciencia social tiene su base de respuestas en la teoría económica y que ha trascendido a través del tiempo, haciendo la explicación histórica de lo que ha sucedido en el mundo y posteriormente en Colombia. En primera instancia podríamos hablar de Carlos Marx en términos de la interpretación de, pues obviamente, el materialismo histórico y sus etapas, elementos que se han venido tomando a través de la ideología alemana, el manifiesto del Partido Comunista, de todo lo que es del socialismo utópico al socialismo científico. Entonces, como mirando un poquito a Hegel, podríamos decir que realmente no hay nada acabado, que todo está en permanente movimiento y podríamos plantear estas 7 etapas que culminarían con el comunismo puro. Ahora, pues obviamente el análisis histórico en Colombia, hay varios personajes que han estado muy pendientes precisamente de escribir con respecto a eso, y entre esos pues estaría pues José Antonio Campo, Melo, Kalmanovich, Tirado, Caballero, Bushnell y Colmenares, entre otros que se han dedicado a este bello arte. La economía como ciencia social tiene su base de respuestas en la teoría económica que ha trascendido en la historia, básicamente por las corrientes tradicionales. En este orden de ideas tendríamos los posibles orígenes desde lo divino a través de la Biblia y el Pentateuco, la evolución antropológica y arqueológica y el origen extraterrestre, entre otros, por parte de los raelianos.
Y en esa evolución pasaríamos del salvajismo al barbarismo y luego llevaríamos a las civilizaciones, y en ese orden de ideas tendríamos las más antiguas, los egipcios, indios, chinos y América, y también pues obviamente lo que son sumerios, acadios, amorritas hasta llegar hasta los hebreos. Pero las civilizaciones que más han influenciado desde el punto de vista de su aporte a la economía estaríamos hablando de los griegos y los romanos. De los griegos tendríamos que ver la división del trabajo, la dialéctica, la eficiencia, la moneda, la ley natural, el valor de uso, el valor de cambio y el hedonismo. Y en el caso precisamente de los romanos tendríamos el aporte del derecho, la teoría del valor trabajo, el precio, la usura y los impuestos. Continuando con explicación histórica de las corrientes tradicionales, tendríamos en primer lugar lo que corresponde al feudalismo y la administración que se realiza a través del sistema manorial entre los siglos IX al siglo XII. Y por otro lado estaríamos contemplando las diferentes revoluciones que se dan entre el siglo XIV al siglo XX. En este orden de ideas tendríamos que hablar de la revolución agrícola, revolución cultural, la revolución comercial, las diferentes gradaciones de la revolución industrial y la revolución francesa en el siglo de las luces con la ilustración y todo lo que tiene que ver con los derechos del hombre y el ciudadano. Siguiendo con la evolución de la teoría económica, entonces nos involucraríamos primero con el humanismo, la ilustración, la fisiocracia, el contractualismo político entre los siglos XVII y XVIII. Posteriormente hablaríamos de los clásicos de la economía entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Aquí tendríamos a Adam Smith, quien publica en el año 1776 una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Aquellos que interpretan la economía como una ciencia lúgubre, en este caso estaremos hablando de Malthus y Ricardo. Tendríamos que ver a Say y la ley de los mercados, y Marx con la publicación básicamente del Capital y su interpretación. Posteriormente hablaríamos de los neoclásicos, y en este grupo entre el siglo XIX y el siglo XX estaríamos involucrando la escuela austriaca, la escuela inglesa, la escuela de Lausana. Y por último, para el siglo XX, específicamente para 1936, estaría la publicación de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero por parte de John Maynard Keynes. Y aquí estaríamos involucrando los precursores de la macroeconomía, el intervencionismo del Estado. Y más que, pues obviamente en este momento de plena pandemia para el 2020, estamos asistiendo precisamente nuevamente a la forma en la cual el gobierno interviene en la economía. Por favor, déjenme saber al final si les gusta esta explicación. Gracias.